¿Qué tal, amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica? Hoy lunes vamos a tener un devocional basado en el Salmos número 8, ¿sí? Y bueno, sin más vamos a comenzar leyéndolo todo. Vamos a leerlo todo, son 9 versículos. Y en la versión 1960 el título que tiene este salmo dice La gloria de Dios y la honra del hombre, ¿no? Y es un salmo que escribió el rey David, el rey de Israel, y dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Termina en el versículo 8 con la misma expresión del versículo 1, ¿no? Y en este salmo el rey David estaba tratando de... seguramente estaba pasando una situación muy difícil, ¿no? Sabemos que el rey David tuvo una vida errante también, a pesar de que estaba siempre en dependencia de Dios, pasó muchas dificultades, también mucho consecuencia de su pecado, ¿no? Y pasó muchos momentos de aflicción, de ansiedad, de afán. Y acá el salmista estaba tratando de meditar sobre la gloria de Dios y la honra que Dios le dio al hombre, ¿no? Y para poder probar esa gloria de Dios, la gloria de Dios, David cita algunos ejemplos de la bondad de Dios hacia el hombre, ¿no? Tal es así que pone, por ejemplo, en el versículo 3 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. Ahí es como que David también reconoce que Dios puso hasta incluso los cuerpos celestes para que nosotros podamos disfrutarlos, ¿no? Porque David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras disfrutamos de esa maravillosa creación que tenemos y vemos qué grandeza, la gloria de Dios allí? Cuando vemos la maravilla de su creación, ¿no? Que es algo que el ser humano no lo puede llegar a entender, y busca, indaga científicamente los motivos, las razones, las causas de cómo se generó eso, y se olvidan que Dios puso toda esa creación, toda esa maravilla de los cuerpos celestes, incluso de los animales. Termina explicando que las ovejas, los bueyes, las aves de los cielos, todo puso al servicio del hombre, ¿no? Y en esa condición de privilegio que Dios tenía, que el hombre tenía, lo perdió. ¿Cuándo perdió esos privilegios? Ese señorear. Acá habla de señorear con minúscula, ¿no? No está hablando del señorío de Dios, del señorío del Señor Jesucristo, sino que Dios puso toda esa creación maravillosa al servicio del hombre, que perdió el privilegio de disfrutar de ella cuando entró el pecado, allá en Adán, en el Edén, cuando desobedeció a Dios y el pecado entró en el mundo, ¿no? Y vamos a hacer énfasis en esta expresión que tiene en el versículo 3 y 4. Dice, le decía recién: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, decía el salmista, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites, ¿no? Y vamos a ir a Job. Job utiliza más o menos esta misma expresión. Y si conocemos la historia de Job, Job era una persona
que era justa, recta, temerosa de Dios, pero estaba pasando una prueba muy difícil. Tenía una sarna maligna y seguramente se sentía solo, estaba abandonado, tenía mucho afán en su vida, se sentía como muchas veces podemos sentirnos cada uno de nosotros, ¿no? Y el afán de sentirse solo, abandonado. Y en este capítulo 7 del libro de Job, Job estaba argumentando contra Dios. Es como que estaba también un poco enojado con Dios, ¿no? Y le dice, ¿qué es el hombre? Antes en el versículo 16 dice, abomino mi vida, dijo Job. No he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que le engrandezcas y para que pongas sobre él su corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Y en el Salmo 144, también en el versículo 3, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? O sea, acá también David en este Salmo 144 estaba pidiendo socorro y prosperidad, dice el título, ¿no? Y Job también estaba pasando una situación muy difícil, estaba sintiéndose abandonado, solo, y miraba las estrellas y dice, pero qué grandeza que es todo lo que Dios hizo, ¿y yo qué soy? Y David seguramente, quizás, posiblemente, estaba en un estado de desolación, ¿no? No sé en qué circunstancia escribió este Salmo 8, pero muchas veces nos olvidamos que somos creación de Dios, ¿no? Y que Dios lo hizo perfecto al hombre, pero por su desobediencia, por su pecado, en el Edén perdió esos privilegios, ¿no? Que Dios había puesto para que disfrutemos. Y entró el pecado en el mundo. Y eso es lo que produce muchas veces en la vida de las personas. Muchas veces, y siempre diría, el afán, la ansiedad, la desolación, la falta de esperanza, ¿no? Y muchas veces, como hijas de Dios, nosotras podemos estar en esa situación, ¿no? Porque hemos desviado la mirada de Dios, hemos desviado de considerar y de alabar a Dios y considerar que Dios puso todo a nuestro alcance. Y siendo sus hijas, muchas veces desviamos la mirada de Él, de su palabra, y nos olvidamos de que cuán glorioso es su nombre en toda la tierra y que Él es el que señorea sobre todas las cosas, ¿no? Y David acá, en este salmo, en este cántico, estaba exaltando la gloria de Dios y considerando quizás esa honra que Dios puso en sus manos y que quizás por el pecado pudo perder momentáneamente por cortar la comunión con Dios, ¿no? Y así pasa con sus hijas, con nosotras, cuando perdemos esa comunión con Dios, ¿no? Nos olvidamos de que Él está señoreando sobre todo y viene el afán, la ansiedad, la preocupación, el desánimo e incluso el renegar contra Dios, ¿no? El renegar de por qué me toca esta situación en lugar de reconocer y esperar en Él, ¿no? Y les decía que esta condición, esta situación dice, cuando vio tus cielos obra de tus dedos, y esa situación de privilegio que Dios había dado al hombre allá en Adán, que se perdió por el pecado, también Dios en su misericordia envió al Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a leer un versículo en Hebreos, solamente uno, Hebreos 2:9, que dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿no? Pero en todo ese desazón que tiene este mundo, que el afán, la preocupación, y muchas veces no encuentran una solución, ¿no? Sus hijas no pasamos quizás por ese estado porque la misericordia de Dios nos restaura, pero el mundo que no tiene a Cristo, que no ha creído en Jesucristo como Salvador, no tiene esperanza. Tiene su esperanza puesta en cosas vanas, terrenales, que no permanecen, ¿no? Y acá en Hebreos, el Señor, el que escribió, el autor de Hebreos dice que vemos a Jesús, que Él tomó forma de hombre, bajo el nombre de Jesús, y en su humillación murió en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad. Y por esa gracia inmerecida de perdón de pecados, el Señor Jesucristo murió
en la cruz por nosotros. Y si nosotras, aquellas que no tienen a Cristo en su corazón, amigas, de oyentes de esta página, que nunca tuviste un encuentro con Cristo y tu vida está vacía, está sin esperanza, buscas en muchas cosas, en muchos rituales, en muchas formas, tener esa paz interior, tener esa esperanza que has perdido o sentirte sola, desolada muchas veces, te quiero recordar que en el Señor Jesucristo ese vacío interior solamente lo puede llenar Dios. Solamente ese vacío que podés sentir en tu vida, esa desolación, esa desazón, esa falta de esperanza, es a causa del pecado, es a causa de la naturaleza de pecado que necesita ser redimida, ¿no? A través del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice. Y en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo por amor se humilló por ti en la cruz para que esa muerte, en esa sangre derramada en la cruz, pueda limpiar tu pecado. Solamente tenés que creer. Y resucitó al tercer día para que podamos ser salvas. Es una gran esperanza, una gran verdad. Es una verdad absoluta. No hay otro medio en esta tierra. No hay otro Dios. El único Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como dicen Filipenses, ¿no? Así que te animo a nosotras que somos sus hijas a considerar que somos sus hijas, considerar que debemos darle la gloria en cada situación que nos toque vivir, y que ese amor, esa fortaleza, esa consolación solamente la encontramos buscando la comunión y en su palabra, ¿no? Y orando, dependiendo de Él, buscando un tiempo para tener intimidad con Dios, para hablar, volcar nuestro corazón de lo que nos está sucediendo. Él es el que nos escucha, Él es el que está siempre atento, sus oídos al clamor de sus hijos. Y a vos, amiga de Educación Bíblica, oyente de esta página, que no encuentras un sentido a tu vida o que crees que estás bien, que moralmente estás conduciéndote adecuadamente, te digo que Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedas ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Y te animo a que consideres tu situación delante de Dios y que puedas disfrutar de la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo, que te quiere regalar la salvación. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por este Salmo número 8. Te damos la gloria a ti por toda tu creación que pusiste a nuestra disposición para que la disfrutemos, para que nos sirvamos de ella. Y gracias porque creaste todas las cosas. Y también te pedimos por aquellas oyentes que no tienen a Jesucristo en su corazón, que puedan considerar su situación delante de ti. Te lo pedimos y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, oyentes de esta página, amigas, espero que les sea de bendición. Es un salmo hermoso. Las animo, si tienen Biblia, que lo lean, lo mediten y consideren que, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es el Señor de la creación, el Señor del universo, nuestro Dios, creador y sustentador de todas las cosas, ¿no? Nos veremos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo encuentro de Educación Bíblica Mujer. Muchas bendiciones para este día lunes. Chao, chao.